El primer análisis de la mañana. Vamos a echar la vista atrás. Nos vamos a ir 10 años atrás, 9 de agosto del año 2007. El efecto contagio de la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos saltó el charco tal día como hoy, hace 10 años, cuando Banco francés BNP Paribas se convirtió en la primera entidad europea en reconocer el impacto de su exposición a las mismas. La situación entonces se convirtió en una crisis bancaria y en una crisis de deuda pública que afectó a la economía real. Javier Flores de Asimber, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Y empezaron los rescates, si no recuerdo mal. Grecia, Irlanda, Portugal, España se salvó, aunque rescató al sector bancario. Italia lo pasó fatal. ¿Cómo fue aquello? Bueno, recordemos que posiblemente se puso en cuestión por primera vez el euro, que es lo que no había sucedido hasta ese momento. Creo que fue lo más relevante. Y de repente estamos en una situación tal que en Alemania un euro ya no era percibido con el mismo valor que un euro en España, por decir de algún modo, ¿no? Y esto tenía sus implicaciones a efectos de deuda pública, las primas de riesgo se disparaban y se cuestionaba además efectivamente la existencia, la pervivencia de la propia zona económica, ¿no? Como grupo y como algo unido. Y a partir de ahí empezaron las dudas. Luego hemos visto casos con el Brexit, etcétera, pero por otra vía que no tiene nada que ver con aquello. Pero creo que lo más relevante fue eso, que se cuestionó por primera vez que el camino de la Unión fuera un camino de un único sentido y sin vuelta atrás. Empezó todo siendo una crisis financiera, pero terminó afectando a la economía real. ¿Y de qué manera? ¿Cómo fue ese trasvase de una crisis de las hipotecas subprime al resto de la sociedad? Claro, bueno, sabemos que la transmisión del crédito se hace a través del sector bancario, especialmente aquí en Europa, y efectivamente esa duda sobre la continuidad, como decía, y esa diferencia de valor en distintos países para el mismo euro, significaba que la desconfianza que se había sembrado dificultaba esa transmisión del crédito, que se secó, se paró. Por eso tuvo luego el BCE que tomar ciertas medidas. Y afectó a las empresas. Esas dudas de deuda pública, esas primas de riesgo que se exigían, también las deudas públicas se traspasaban a las empresas privadas del mismo modo, unas financiaciones insostenibles, unos bonos que se podían impagar, no solo los de deuda pública, también los de deuda privada, y un sector bancario que era incapaz de responder a esa situación y que necesitaba urgentemente esas inyecciones de capital. Recordemos, ¿no?, la situación de la banca alemana y ese relato de, en realidad, el rescate de riesgos para rescatar el sector financiero y evitar una quiebra generalizada de bancos en el corazón de Europa. ¿Y se han cerrado a día de hoy todas las heridas de esa gran crisis? Bueno, las heridas quedan las cicatrices y marca, y hoy en la misma situación seguramente se actuaría de otro modo. ¿Por qué? Pues porque hoy hay herramientas que entonces no existían, que entonces no se tenían, herramientas que se fueron diseñando sobre la marcha y se iban ensayando prácticamente a golpe de crisis, ¿no? Recordemos esas reuniones maratonianas de la Unión, esos acuerdos para desembolsos de rescates que no terminan de llegar hasta las tantas de la madrugada, y con un esquema técnico que prácticamente se iba conociendo sobre la marcha, y eso hoy no pasaría. Hoy sí tenemos otras herramientas, como decía, y hay al menos un itinerario y unos pasos que se pueden ir dando. Lo hemos visto, ¿no?, con los mecanismos de resolución de entidades, como pues ahora se puede plantear la liquidación de una entidad o la intervención de una entidad sin tanto dramatismo como entonces se hacía, porque entonces no había un referente, no se sabía qué significaba eso o a dónde podía llevar ese camino. Bueno, y tenemos un sistema financiero mucho más saneado, ¿no? Ha cambiado totalmente. Bueno, ha cambiado efectivamente si nos ceñimos a la legislación, a la solvencia que se le exige, a ciertos parámetros. Recordemos los test de estrés, ¿no? Como también casi sobre la marcha íbamos aprendiendo a expresar las entidades en escenarios que hasta entonces no se había hecho. Pero, ¿significa eso que esté más saneado? Bueno, yo creo que simplemente hay una nueva regulación y efectivamente
se piden otras exigencias de capital, por señalar uno de los elementos. Pero ha cambiado la filosofía que hay de fondo. Ahí tengo mis dudas, ¿no? Y creo que ese es uno de los problemas de base que quizá no se ha podido abordar. Y Javier, los excesos fiscales y monetarios cometidos para sacar a Europa de la crisis, ¿qué consecuencias van a tener en el futuro? Bueno, el precio que se está pagando por haber evitado que esta crisis fuera, vamos a decirlo, un nuevo crack del 29, pues el precio ha sido esa nueva carga de deuda que hemos tenido que asumir y esa nueva carga de intervención en el sistema monetario, de intervención de bancos centrales, que ahora, bueno, estamos en un nuevo paradigma que entonces no se hacía, era impensable, ¿no? Ese grado de intervención o de estímulo por parte de bancos centrales, y no hemos retirado todavía todo eso, y ahí sigue. Entonces, bueno, quizá parte de todo eso ha venido para quedarse. Muy bien. Javier Flores de Actinver, gracias por hacer con nosotros este balance y por madrugar con Capital Intereconomía. Que tengas buen jueves. Igualmente. Gracias. Adiós. Chao.